Queridos amigos, una vez más con ustedes, muchísimas gracias porque siempre pues, están ahí atentos a las notas que estamos trabajando. Hoy tengo una invitada muy especial, para mí es un de verdadero privilegio recibirla en nuestro programa, a la doctora Isabel Cuadros Ferré. Quizás muchos de ustedes saben de su trayectoria como médico psiquiatra. Y pues hoy vamos a analizar un tema que ha estado circulando profundamente en las redes sociales, como es el tema de la pedofilia. Y por el otro lado tenemos a nuestro colega también, que es a Griserio Perdomo del programa Pido la Palabra, quien va a pedir la palabra y le va a hacer también algunas preguntas a Isabel Cuadros. Queremos invitarlos a ustedes, vamos a tener imágenes, vamos a tener un programa dinámico para que entendamos un poquito de esto, de lo que es la pedofilia en el mundo. De manera que bienvenidos a nuestro programa, quédense, compártanlo, participen en la página nuestra www.canal724.com para que ustedes repliquen estos mensajes que son de interés para todos, para que todos estemos conectados y podamos prevenir un poco eso de lo que es el abuso sexual a los niños, a nuestros niños y a nuestras niñas, a los niños del mundo. De manera que ahí los dejo para que ustedes nos acompañen en este especial, en este programa, en este Zoom que hemos invitado a la doctora Isabel, a Griserio. Les doy el cambio y bienvenidos. Muchas gracias. Damos la bienvenida. Estamos muy contentos de tenerla. Siempre yo siento que la Asociación Afecto también es mi casa, en donde he tratado de hacer muchas cosas también en pro y en bien de esta lucha por la defensa de los valores de los niños. A Griserio Perdomo también muchas gracias por estar ahí, por estar pendiente de que podamos a interactuar el programa de Pido la Palabra. Bienvenida, doctora Isabel. Nuestro tema de hoy es el tema de la pedofilia. Cuéntenos un poquito así rápidamente qué es esta combinación entre pedofilia y pederastia y qué es lo que está pasando y cómo en ese tema que está tan de boga ahora con el tema de Einstein que lo tomaron preso, por favor. Eh, sí, hola, buenos días a todos y todas. Pues es que la pedofilia es algo muy antiguo, realmente eso ha existido siempre, como la atracción de las personas adultas por los niños y las niñas pequeños. Hay como distintos tipos, hay unos que son enfocados sobre los niños más pequeños y unos que son sobre los adolescentes. Y pues realmente es un tema sumamente grave y hay movimientos, ustedes saben, a nivel mundial que tratan de decir que esto es una orientación diversa, que es una orientación más. Pero obviamente eso es desde el victimario, porque a los niños y a las niñas en la mayoría de los casos pues, se les hace un daño enorme y, y pues obviamente no es que haya que cambiar la sociedad como ellos quieren, de que esto se considere normal, porque obviamente esa es la versión desde el victimario, no desde la víctima. En temas puntuales de tratamientos o de prevenciones, ¿qué sugiere usted como entidad, como científica en este tema? Sí, nosotros tenemos un curso completo sobre prevención del abuso sexual. Nosotros no pensamos que es desde los niños donde hay que hacer la prevención del abuso sexual, sino precisamente desde nosotros los adultos que estamos del lado de los niños, como es el eslogan del Congreso este año. Porque básicamente los niños no tienen la capacidad de defenderse frente a los pedófilos, que son en general manipuladores, psicopáticos, atacan a todo el que en alguna medida les dice lo que ellos son. Entonces es desde los niños, digamos que en alguna medida lo que tenemos que hacer nosotros los adultos es protegerlos y eso tiene que ver quién tiene acceso a los niños y a las niñas y por eso nosotros lo que promulgamos es que en todas las instituciones, especialmente donde los colegios, los sitios de rehabilitación de niños, los sitios de atención en salud, todo este tipo de los parques, pues obviamente tiene que haber ciertos códigos de conducta que se cumplan. No podemos seguir en que los niños son responsables, además de todo lo que les pasa, de protegerse de los pedófilos, porque es muy difícil que un niño entienda qué es la manipulación.
si le pasa a las personas adultas que a veces nos dejamos manipular, o yo diría que con mucha frecuencia nos dejamos manipular de otras personas, pues los niños no tienen la capacidad de entender lo que es capaz de hacer un pedófilo en términos de manipulación. ¿En serio? Carlos, yo le voy a hacer dos preguntas fundamentales. Primero, tiene que ver con la fundación que usted dirige, que usted acompaña desde la década de los 80, los congresos, porque veo que van a tener el 27 congreso, a qué se dedica, cuáles han sido sus temas fundamentales. Y la otra pregunta, ¿cómo ha sido la incidencia en la política pública en Colombia frente al tema de la pedofilia en este país? Sí, nosotros pues tenemos muchos años, como usted bien lo dice, nos envejecimos acá. Yo digo que yo soy un bien mostrenco de la organización, porque es como lo que siempre ha estado ahí, ¿no? Nosotros básicamente lo que pensamos es que hay que hacer dos cosas: poner en la agenda pública del país el tema de la violencia contra los niños, lo que yo considero que hemos hecho exitosamente. Esa es la verdad. Un grupo de personas, obviamente que yo soy la cabeza, pero hay un grupo de personas que trabajan poniendo esto en la agenda pública y la ponemos en la agenda pública porque nos parece, con todo el respeto, que los políticos oyen una vez que el tema pasa por la agenda pública. Entonces esto ha ocurrido. Yo creo que hay varios políticos que ya entienden que esto es un tema muy grave en Colombia, y de hecho pues hay varios proyectos de ley que están tratando de solucionar el problema o de intervenir el problema de violencia contra los niños y las niñas. Y pues nosotros hemos tratado de hacer eso. Creemos fanáticamente en que la violencia de los niños contra los niños se debe intervenir desde el conocimiento científico, no desde la ocurrencia ni la pseudociencia, ni otra cantidad de cosas que dolorosamente están por ahí, especialmente en los grupos que defienden la pedofilia. En temas de cuarentena, doctora, ¿qué información tiene usted que nos pueda aportar en este momento sobre, por supuesto, no solamente sobre la pedofilia, sino también sobre el maltrato, sobre el abuso? ¿Cómo siente usted que ha pasado este fenómeno de la pandemia? De la cuarentena, sobre todo el encierro, ¿no? Sí, la preocupación, yo creo que a nivel mundial, es que evidentemente ha subido la violencia contra las mujeres y los niños. Y pues en Colombia, perdón, esto es extremadamente grave. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de personas que están en sitios de habitación con los niños y las niñas y que los abusan. Entonces, la sensación que tenemos es que ha subido. En las mujeres es más claro, porque se puede medir a través de las líneas que tratan de dar atención, como la línea púrpura. En los niños, realmente nosotros pensamos que va a pasar un poquito después la detección de esos casos, pero como todos sabemos, ya ha habido un aumento dramático en la muerte de mujeres. Esta mañana me llevó una, perdón, esta mañana me llegaron las noticias de lo que han sido los asesinatos de las mujeres durante la pandemia. Realmente es un aumento dramático. Y en los niños y las niñas, pues indudablemente también ha habido un aumento del abuso físico y del abuso sexual. Pues imagínense los niños todo el tiempo metidos en la casa con los abusadores. Bueno, hay un acto legislativo que va a salir y sale, que es en la cadena perpetua para los abusadores de niños. Esto siempre se ha mirado en Colombia como un populismo punitivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es crecer el tema del hacinamiento fundamentalmente carcelario, sin tener un tema fundamentalmente que lo que las estadísticas lo que nos dicen es que este tipo de abusos ocurren obviamente en estratos de ingresos muy bajos, por el hacinamiento, por falta de educación, por todos los sectores, por toda la parte de exclusión económica y social que hay en el país y cultural. Entonces, ¿qué nos quiere decir frente a este tema? Primero me gustaría contarle que no es exactamente cierto lo que usted acaba de decir, porque el abuso físico sí, la negligencia sí tiene que ver con la clase social, pero cuando usted mira lo que es la estadística y la investigación en abuso sexual, en abuso emocional, es la mismo en cualquier clase social. O sea, no es el hacinamiento, no es el colecho, eso no es lo que está ocurriendo dolorosamente en el abuso sexual.
Sí, en el abuso físico, ahí sí estamos de acuerdo en que el problema tiene que ver con las dificultades económicas y financieras de las personas, con la tolerancia cultural al castigo físico. En el abuso sexual, indudablemente hay otras variables. En la pedofilia es una cosa que está en todas las clases sociales, infortunadamente. Y déjeme decirles, los pedófilos que tienen poder y que tienen acceso a la tecnología, estas cosas, son muchísimo más peligrosos para nosotros que estamos de este lado de los niños. Ellos contraatacan de una manera aterradora. Entonces, con relación a la cadena perpetua, pues nosotros realmente hay casos en los cuales estamos completamente de acuerdo. Es decir, usted no puede pensar que una persona, por ejemplo, que ha asesinado niños en serie, casos como el del lobo feroz recientemente de pornografía infantil, como el de obviamente Luis Alfredo Garavito, como el monstruo de los Andes, pues estas personas no pueden vivir en comunidad, porque obviamente son personas que van a seguir repitiendo las conductas. Pero el problema aquí, y yo estoy pendiente de escribir un artículo que he pensado mucho, y es que el problema grave que tenemos es la capacidad instalada en muchas instituciones. Es decir, usted no puede llegar y atender la población que ha crecido a lo largo del tiempo con la misma capacidad instalada. ¿De qué estoy hablando? De la cantidad de investigadores de la fiscalía, de la cantidad de fiscales. Es aterrador la cantidad de casos que tiene un solo fiscal de delitos sexuales. Pero además de eso hay otros problemas muy serios en la investigación judicial, en la investigación criminal de esto, y se vuelve casi la palabra del niño versus la palabra del abusador. Pero eso no tendría que ocurrir así si tuviéramos mucha más investigación criminal. Es decir, si yo puedo, por ejemplo, grabar al abusador, si yo le cojo el computador, si yo miro que tiene en el celular, pues la mayoría de ellos infortunadamente dejan mucha evidencia de lo que están haciendo. Entonces, nosotros necesitamos es aumentar la capacidad de investigación de la fiscalía. Es decir, necesitamos muchos más investigadores para cada fiscal. Necesitamos especializar a los fiscales, porque lo que usted tiene en Colombia es que los fiscales lo rotan. Yo no he entendido muy bien cómo es la lógica de que lo rotan, es que cambian los procesos, pero eso es lo mismo que si usted pone a un oftalmólogo a hacer ginecobstetricia. Entonces, necesitamos especializar las personas que investigan los casos eh, más allá de la cadena perpetua, porque si no mejoramos la capacidad de investigación de la fiscalía, pues se va a volver un saludo a la bandera, ¿no? En términos de que cuando usted mira, y estas son cifras de la misma fiscalía que cuando estaba el doctor Mario Gómez hizo una tarea muy importante en medir, y el nivel de impunidad es del 97%. Entonces, en esas condiciones, imagínense lo que tenemos que cambiar para poder condenar a una persona que claramente no debe volver a salir a vivir en la comunidad. Entonces, hay que hacer una cosa mucho más integral de lo que estamos pensando. Hay que aumentar la cantidad de defensores de familia, porque volvemos a lo mismo. Es decir, usted está atendiendo una población que creció en el tiempo con la misma capacidad instalada y así no se puede. Igual está ocurriendo con esta pandemia, ¿no es cierto? Usted dice, bueno, entonces le mandamos respiradores a Barranquilla, pero es que el problema es que usted no forma un intensivista en una semana. Entonces, volvemos a que hay que aumentar la capacidad instalada del Estado colombiano. En el tema que nos compete a nosotros, claramente hay que aumentar la cantidad de defensores de familia, hay que aumentar la cantidad de fiscales y sobre todo hay que aumentar la cantidad de investigadores que solidifican el testimonio del niño. De otra manera, pues vamos a seguir con el 97% de impunidad o aún más, porque obviamente, y yo creo que los jueces tienen razón en eso, pues obviamente lo que hay que probar es mucho para mandar a una persona de por vida a la cárcel. Doctora Isabel, el otro día haciendo una conversación alguien me dijo que yo fantaseaba mucho con el tema de pensar que hay organizaciones de hombres y mujeres que tienen unos códigos y se ha establecido que entre ellos manejan unos códigos, unos símbolos entre esos mismos pedófilos para hablarse entre esos códigos y que hay gente que hasta crea fundaciones que ayudan a niños, que hay fundaciones que están creadas para los pedófilos y que los pedófilos están en busca de tener una cofradía, una comunidad. ¿Esas comunidades existen? ¿No existen? ¿Es fantasía? ¿Usted conoce algo de eso?
¿Quién le dijo que era una fantasía? Ojalá fuera una fantasía, ¿no? Pero claro, o sea, si usted mira, las organizaciones de pedofilia son sumamente fuertes, y usted mira la más conocida a nivel mundial, que es NAMBLA. NAMBLA es una organización que abiertamente defiende la pedofilia, que sigue estando en Estados Unidos porque allá la libertad de expresión, por lo menos antes del presidente actual, era una cosa bastante sagrada. Entonces, ellos tienen el derecho de decirlo, lo que no pueden es actuarlo, pero usted puede buscar NAMBLA, que es la organización que se llama Hombres que Aman a los Niños. Y hay mucho activismo, hay asociación de pedófilos holandeses, hay una revista que produce pedofilia que se llama Vaideca. Entonces, esto no es una fantasía, ojalá lo fuera. Y en Colombia, pues claro, nosotros sabemos, casi que uno diría que es diagnóstico de ser pedófilo atacar a la doctora Cuadros, que ha sido, pues realmente digo yo, la persona que ha liderado el movimiento a favor de los niños. Me atacan en las redes sociales. El otro día me dijeron que yo soy una pseudopsiquiatra, que no ofensa para la Universidad del Valle. Y esto es lo que pasa, ¿no? Usted lo puede mirar en las redes sociales, infortunadamente, y nosotros sabemos dónde están y hacen seminarios ahora, y pues a uno le produce un poco de hilaridad realmente que una persona que está acusada de abuso sexual tenga la capacidad de salir a hacer seminarios sobre custodia compartida y otras cosas, que está bien, pero creo que no se puede discutir cómo están mejor los niños, pero no cuando las personas están acusadas de abuso sexual. De todas formas, ha mejorado un poco la situación en Colombia porque se ha visibilizado. Pero yo leí varias entrevistas suyas y usted dice una cosa que es muy importante, que en última afirma que la prolongación de la guerra y el conflicto armado en Colombia produce descomposición y esto ayuda fundamentalmente a que sea mayor el abuso de los niños. Si tenemos en cuenta que en Alemania, por ejemplo, dejar niños menores de 18 años solos en una casa produce hasta prisión para los padres. Aquí en Colombia eso no se podría hacer, porque los padres tienen que salir a trabajar y dejar a los niños en la casa solos. ¿Usted qué tiene que decir frente a esto? Sí, no, yo diría que Colombia es un país en el contexto latinoamericano que ha hecho un avance importante. Yo creo que ya todo el mundo sabe, digamos, del mundo político y del mundo científico, que el maltrato infantil es un problema sumamente grave en Colombia. Pero indudablemente, a pesar de nuestra pobreza, usted va a ver que hay personas que cuidan a los niños y otras que no. Hay unas investigaciones, curiosamente, desde la economía, que muestran una cosa, a mí me parece lindísima, y es que si las personas pobres no se ayudan, no sobreviven. Entonces, al contrario de lo que uno piensa, la solidaridad entre las personas en condiciones de pobreza y de carencia son muchísimo más solidarios que otras personas. Entonces, estas personas, y esto se aplica a los niños y a las niñas, se va a ver que muchas personas consiguen quien les cuide a los niños dentro de la misma comunidad. De hecho, si nosotros recordamos el origen de las madres comunitarias, es eso. Es que las comunidades mismas, si mal no estoy, fue en Santander que surgieron, comenzaron a decir un momentico, alguien tiene que cuidar a los niños mientras nosotros salimos a trabajar. Porque obviamente un niño, específicamente la norma en Estados Unidos es menores de 12 años. Y es una razón sencilla. ¿Qué hace un niño, por decir algo, si tiene una fiebre o si se cayó y se partió una pierna? ¿Qué hace si está solito? Entonces, en esa dirección, pues aún las comunidades en condiciones difíciles se pueden organizar para mirar quién cuida a los niños y cómo, entre otras curiosidades, pues obviamente el Estado les ayuda. Es parte de todo lo que el Estado colombiano ha hecho, y eso hay que decirlo en términos de proveer los CDI, una estrategia muy exitosa, y de las madres comunitarias y de los hogares FAMI, y una cantidad de estrategias que la verdad Colombia se inventó. Entonces, sí, pero no, en el sentido de que una cosa es la negligencia y otra cosa es la pobreza. O sea, hay familias pobres que cuidan a los niños, y hay familias que son pobres y que además tienen negligencia. Y hay familias ricas, ¿quién lo diría?, con un nivel de negligencia al absurdo, donde la figura de apego de los niños es el escolta a veces, o el conductor, o la señora de los oficios domésticos, porque los papás nunca están. Entonces, en esa dirección, digamos que no es equivalente marginalidad social con maltrato infantil, no es equivalente,
Pero lo que sí es cierto y que me parece muy importante de resaltar es que Colombia, primero en lo que nosotros llamamos la violencia, si aquí algún día se hubiera acabado la violencia, ¿no? Pero lo que llamamos la gran violencia, básicamente hizo una ruptura generalizada de la red psicosocial cuando esos campesinos que sufrieron violencia, pobreza y otras razones migraron masivamente a las ciudades. Y entonces esas familias migran, pero sin su red psicosocial, que es la primera barrera de contención. Y entonces, y ahora pues obviamente sobre la violencia que vivimos de tantos años de esta guerra inclemente, pues muchas familias perdieron su red psicosocial y además de eso, muchas mujeres quedaron solas, quedaron con la traumatización de haber sido víctimas del conflicto armado, pero además de haber perdido su pareja, su familia, su papá, sus hermanos, porque como todos sabemos, al contrario de lo que la gente cree a veces, en Colombia se matan muchos más hombres por homicidio que mujeres. Más que yo creo que las mujeres hemos sido exitosas en visibilizar el feminicidio, pero obviamente es mucho más riesgoso para una persona en Colombia ser hombre que ser mujer en términos del homicidio. Entonces, en esta dirección, pues claro, nosotros deberíamos tratar de reconstruir tejido social y también tenemos experiencias muy exitosas en esto. Por ejemplo, el municipio de Versalles es un ejemplo mundial en reconstrucción de la red psicosocial y básicamente es poner a las personas... Versalles Valle. Versalles Valle. Allá surgió lo que se conoce como el municipio saludable, cuando alguien se toma en serio una ley, ¿no? Y entonces se tomaron en serio la ley de un alcalde, se tomó en serio la ley de atención primaria y entonces comenzó a organizar a la comunidad para que resolviera problemas de salud. Y eso se ha exportado al mundo realmente y en principio yo soy un poco fanática. Carlos Humberto, que me conoce mucho, sabe, y entonces yo me fui una vez con una primera dama del Valle muy querida también. Nos fuimos, yo la acompañé, nos fuimos a mirar a Versalles en directo, es una preciosidad del proyecto, y obviamente ellos arrancaron a organizar comunidades para que arreglaran problemas de salud o pensaran problemas de salud sencillos, como, por decir algo, la hipertensión, la diabetes, los problemas más comunes de las personas, la diarrea en los niños, la infección respiratoria, pues que hoy en día sí que es importante. Y entonces, lo interesante de todo ese proyecto en Versalles Valle fue que después de mucho tiempo de estas organizaciones comunitarias, pues uno no mata en general a las personas que uno conoce. O sea, hay una inhibición natural de la agresión cuando uno tiene un vínculo afectivo con sus vecinos. Y pues al cabo del tiempo, la violencia era cero en Versalles, al contrario de otra gran cantidad de municipios en el Valle del Cauca, pues que seguían teniendo niveles de violencia altos. Entonces, un poco la enseñanza de todas las experiencias tan maravillosas es que si usted reconstruye la red psicosocial, usted va a mejorar la violencia doméstica, usted va a mejorar el cuidado de los niños, y las organizaciones comunitarias logran reconstruir el tejido social y los vínculos entre las personas de respeto, de comunidad, en el sentido estricto de la comunidad, pues claro que bajamos la violencia doméstica y el maltrato infantil, especialmente en esas variedades, no en el abuso sexual, ahí eso es un problema casi irresoluble a nivel mundial, pero pues lo que usted puede ver, por ejemplo, en todas esas comunidades que están en carpas, esa tragedia pues de todos los hermanos venezolanos en unas condiciones tan difíciles, pues claro que tiene que aumentar la violencia. Eso pues es obvio porque pues esas comunidades perdieron la red psicosocial. Dos cosas finales. La primera, el mensaje, lo voy a poner así. La abuelita que le dio por grabar al niño que está en calzoncillitos porque le pareció muy divertido. El niño dice groserías, el niño tiene un lenguaje y a los papás y a los cuidadores del niño les parece súper divertido. Otro papá graba también a su niño o a su niña bailando exóticamente, una niña de 6 años, él le pone la música y ella delante está bailando. Y eso lo montan en las redes sociales. ¿Eso es abuso? ¿Es maltrato? Yo en principio diría que sí. Hay una experiencia, entre otras curiosidades, que me mandó mi hija, que unas niñas estaban jugando en la arenera, niñas pequeñas, 5 o 6 años, estaban jugando
y les pareció muy interesante, y hoy en día los niños tan pequeñitos son capaces de hacer eso. Se grabaron jugando y lo subieron a YouTube. Entonces resulta que las personas son bastante ingenuas de lo que usted está diciendo de sus comportamientos. Resulta que al cabo de unos días había 230.000 visitas a las niñas jugando en la arenera. ¿Quién visita a unos niños que usted no conoce? Pues claro, yo sí quiero ver a mi nieta, ¿no es cierto? Pero yo que soy la abuela. Pero ¿quién 232.000 personas, una cantidad realmente absurda, vieron ese video? Pues claro que los pedófilos. Hay un programa muy interesante, ustedes que son comunicadores, que a mí me encanta, que lo hacía un periodista en Estados Unidos que se llama Catch a Predator, donde mostraban eso, ponían una actriz, que esas actrices que tienen la fortuna de parecer mucho más jóvenes de lo que son, que parecía una niña, y la ponían en las redes, y usted no se imagina la cantidad de pedófilos que caían ahí. Claro. Y entonces él los llevaba a un sitio, finalmente la actriz los iba llevando a que reunámonos, que mis papás no están en casa, y allá, ¿quién estaba? Pues este periodista maravilloso que grababa el programa en directo. Claro, obviamente como los pedófilos pues tienen una problemática de salud mental también importante, pues muchos se suicidaron, y entonces en realidad no sé si el programa pudo continuar o no, pero hizo una tarea importantísima, que es mostrarle a la gente lo peligroso que es el internet, lo peligroso que es que los niños suban imágenes. Yo no subiría por ningún motivo imágenes, además porque me parece un poco irrespetuoso. Un niño pequeño no tiene la capacidad de decidir si quiere o no quiere eso, ¿no es cierto? Además porque las personas yo creo que ni les preguntan. Y pues yo diría que un niño después de los 4 o 5 años podría decir si quiero o no quiero, aun cuando uno no tendría necesariamente que hacer lo que el niño dice por obvias razones. Pero es muy peligroso. A mí me parece que las personas tienen que saber que subir a los niños desnudos, que subir a los niños bailando, cosas que piense en 10 años si ese niño se lo va a recriminar a esa abuela que usted dice. Pero además porque el internet es sumamente peligroso. Usted sabe que hay algo que se conoce como la deep web o la web profunda, donde hay todo tipo de cosas de pedofilia. Entonces, y de pornografía infantil, pues solamente piensen en la historia del lobo feroz, cuántos años estuvo esa persona traficando, yo me atrevería a decir con el dolor de los niños, las imágenes de abuso sexual de niños o pornografía infantil, realmente van a ver que eso no es tan sencillo como que yo ingenuamente aquí subo cosas a Facebook y que yo no voy a saber, no sé quién va a tener acceso a eso. Entonces, por lo menos hay que restringir esas imágenes, y pues en niños en ropa interior, niños desnudos, jamás. Bien. Por último, y agradeciendo a Griserio, si tienes una breve, porque ya vamos a terminar aquí. Breve pregunta, ¿qué esperan sacar del próximo congreso? Exactamente, esa era la pregunta. ¿Cómo está, cuál es y cómo la gente puede entrar cuánto vale entrar, cómo se va a hacer, cómo va a ser esta, por supuesto, en términos de lo que se venía haciendo en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, que ya no se puede asistir, entonces ahora vamos a asistir virtualmente, ¿cómo se puede hacer? Por favor, invítenos entonces al próximo congreso, doctora Isabel. El eje conceptual de este congreso se llama así: del lado de los niños en la justicia, del lado de los niños en la investigación criminal, del lado de los niños en la terapia, del lado de los niños. Porque muchas veces lo que nosotros vemos es que los adultos ni siquiera se preguntan qué es lo que el niño diría, sentiría, pensaría. Entonces estamos del lado de los niños en afecto. Y pues este año vamos a tener un congreso bien interesante porque hemos hecho un esfuerzo muy grande para virtualizarlo, y estamos con personas de España, de Argentina, de Chile, que son grandes conferencistas, por supuesto también de Estados Unidos, que es el país que desde el punto de vista científico pues marca la línea de Estados Unidos e Inglaterra, pero vamos a tener un congreso suramericano. ¿Cómo puede usted asistir? Pues todavía estamos en un descuento importante. Pueden buscar toda la información en nuestra página web, ya está la agenda, que es nuestra página web es afecto.org.co. Ahí usted entra por el congreso, puede mirar la agenda, ya tenemos dispositivos para que se pueda pagar, lo puede pagar con su tarjeta de crédito, y obviamente estamos muy interesados en que las personas que tienen que ver con este tema participen. Por supuesto, ustedes que son comunicadores sociales, muy bienvenidos,
porque si no pasamos por los medios de comunicación probablemente no vamos a poder hacer cambios reales en temas muy específicos como por ejemplo la abolición del castigo físico o la abolición del trato humillante o realmente sacar los temas tan graves como el abuso sexual y la frecuencia tan aterradoramente grande que tiene estas problemáticas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para ustedes los periodistas vamos a tener una tesis doctoral, postdoctoral realmente de César Ramírez para hablar de cómo manejan el tema del abuso sexual los medios de comunicación. Dolorosamente cogen los temas muy, muy graves, pero no hablan de la cotidianidad del abuso sexual. Y todo ese tipo de cosas queremos que los profesionales las discutan, las piensen, y pues hoy en día lo puede ver desde su casa, que ha sido una ganancia infinita, y vamos a tener, como le digo, gente de toda Sudamérica, inclusive de España. Muy bien. Muchísimas gracias entonces. Espero que disfruten, que entiendan un poco y que miremos este fenómeno de verdad que es muy delicado y que pues no ayuda en la construcción de una sociedad. Los invitamos a que se sigan conectando ustedes. Siempre la página de afecto.org.co está abierta para que todos entren allí, se documenten, miren y aporten también en los temas. Muchas gracias, Griserio, muchas gracias, Isabel Cuadros, por estar con nosotros en este programa y espero que lo podamos compartir en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en el Congreso. Muy bien. Está transmitiendo Canal 724, Cultura en Vivo.